Ayer se estrenó en Uruguay El Sonido de la Libertad. ¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288. ¿Cuántos niños has encontrado? Este es el crimen internacional con más rápido crecimiento que el mundo haya visto. Ya ha sobrepasado el tráfico ilegal de armas y pronto sobrepasará el tráfico de drogas. El Sonido de la Libertad es una película de acción basada en la historia real de un agente que busca desbaratar organizaciones de tráfico sexual de niños. Es una producción chica para los estándares de Estados Unidos, pero se convirtió en un hit sorpresivo en ese país, con recaudación doméstica superior, incluso a algunos rompetaquillas carísimos. En buena medida, esto fue gracias al boca a boca y a un sistema tipo cadena de favores en el que se instó a los espectadores a dejar entradas pagas para otros que vinieran después y no pudieran afrontar el costo. Pero en torno a El Sonido de la Libertad hay una mayor discusión cultural. Hay teorías conspirativas que la han vuelto controvertida y hay, por lo menos, algunas preguntas que quedan ahí picando. De todo eso nos propone hablar Gastón. ¿Cómo andás, Gastón? Bien, Romy, bien. Vos ya me robaste hace 10 minutos por ahí cerrando la tertulia, me robaste la venta. Sí, porque yo decía, sí. ¿Cómo contamos de qué vamos a hablar? Porque no vas a hablar necesariamente de la trama de la película, sino que... Podemos contar y vamos a contar de qué va, porque me imagino que habrá gente que le interesa verla. Tiene una buena pinta. Y aparte viene como haciendo cierto ruido. Te la ponen por todos lados en YouTube, los trailers aparecen por todos lados cada vez que vas a ver algo, por lo menos a mí. No sé, vos que tenés tu algoritmo es diferente, pero... Sí, no pero me a mí pasó. películas me muestran siempre y esta me aparecía a cada rato. Bueno, pero decinos la síntesis entonces. ¿Por dónde vamos? Bueno, como decías vos hace ratito, o sea, si me acompañan en el viaje, vamos a hablar un poco de teorías conspirativas, de pedofilia, que ya escuchaban en el tráiler, ¿no? Que va por ahí la cosa, de satanismo también, que es donde se empieza a poner más enrevesado y sin embargo es real de lo que vamos a hablar, ¿no? Y tiene consecuencias reales de lo que vamos a hablar. Y después sí, un poquito de cine, ¿por qué no? Bueno, a ver, la película trata, la parte real, podríamos decir, la película trata de un tema que todo el mundo puede estar de acuerdo que es horripilante, ¿no? Y por eso hay mucha gente que dice, qué ganas de verla, porque de ver algo que los malos son pedófilos, y sí, obvio, o sea, estamos todos de acuerdo. Como que, y aparte lo baja a la realidad, un tema que son de esos que dan miedo de que ocurran en serio, ¿no? Me imagino más a la gente que tiene hijos, es un miedo que uno asume está siempre lejos, pero cuando ves algo así te debe remover, ¿no? Y eso también explica parte del suceso, o sea, ¿quién va a estar en contra de una película que hable mal de la pedofilia? Lo que complejiza un poco el tema y es lo que hace interesante hablar de esta película, más allá de la película en sí, que yo todavía no la vi, si bien tengo ganas de verla, es, para empezar, quién es el hombre que está, en quién se inspira El Sonido de la Libertad. Uh-huh. ¿Quién es? Bueno, se llama Tim Ballard, Timothy, pero ya viste que tienen apodos que los conocen por eso. Tim Ballard, con doble L, con B larga, es el fundador, una persona real, ¿verdad? La película, el protagonista, que es Jim Caviezel, el actor, hace de Tim Ballard, o sea, estaba inspirado en su historia. El fundador de Operation Underground Railroad, o AUR, AUR como nosotros, o sea, es la sigla OUR. Es una organización que busca rescatar víctimas de trata, es una organización real. La película describe que el Tim Ballard trabajaba en el gobierno, en una agencia tipo Homeland Security o una de esas que combaten este tipo de cosas, no en el FBI, pero digamos es parecido. Y como que él se frustra con la burocracia del gobierno, como que le dificultan hacer la tarea que él quiere hacer, entonces se arma una ONG privada para así poder combatir a este tipo de criminales con mayor libertad. Es una película de acción, entonces, como suele suceder en este tipo de cine, las acciones están exageradas, o sea, está inspirado algunas cosas en rescates reales que él hizo, pero de repente le muestran yendo a la selva casi con un machete, cosa que no sucedió en realidad, ¿no? Lo pintan como si fuera el Capitán América, pero hay que entender que, bueno, son exageraciones que quizás es normal en este tipo de cine. El propio estudio que distribuye la película, que se llama Angel Studios, tiene una página donde aclara qué es hecho y qué es ficción, como que no está oculto, no es que te dicen, te venden gato por liebre, o sea, es cierto. Te dicen, esto es cierto, esto no, acá más o menos, ¿no? Como para quien le interese seguir leyendo sobre el tema y sobre lo que hace esta gente.
la conclusión es que en la película las operaciones de rescate son mucho más espectaculares de lo que fueran en la realidad. Las operaciones de rescate de los niños. De los niños. Porque como digo, son organizaciones de trata, además es en Latinoamérica, no recuerdo ahora, creo que es en Colombia que sucede la película, como que niños que desaparecen y esta gente que los va a rescatar a donde se los llevaron estas bandas que lo tienen escondidos como para después llevarlos y traficarlos, ¿no? Bueno. Hay una frase que dice en el tráiler que es como un paquete de droga se puede vender una vez sola, un niño se puede vender varias veces por día. Y a lo que él le responde la frase que es como el eslogan de la película, que es: los niños de Dios no están a la venta. Y esa es como una frase que con la que mucha gente se ha quedado, en plan tipo, qué fuerte esto, ¿no? Como qué removedor. Y ahí es donde hay algo que vamos a hablar un poco después, que es el costado cristiano de la película, ¿no? Bueno, hasta acá, por lo que estás contando, de la trama, nada raro, ¿no? Una película de acción. Sí. Sí hay críticos de esta organización, de Operation Underground Railroad, que lo que dicen es que sus prácticas no son las recomendadas en estos casos de trata. O sea, como que en el ámbito de organizaciones que combaten la trata, hay gente que los critica por hacer este tipo de rescates así, por ejemplo, en que al hacer operaciones así tipo película de entrar, dar una patada en la puerta, rescatar a los nenes, como que... Bien película de acción. Claro, que capaz que los niños que estaban ahí, que eran las víctimas, terminan quedando traumatizados también por todo esa cosa espectacular que ocurre, ¿no? Que en la película estará exagerado, pero que en algunas ocasiones ha sucedido. Después hay algunas investigaciones periodísticas que señalan que estas exageraciones como que la organización se vende, como que hace más cosas de las que hace en realidad, en busca de juntar fondos y donaciones, como nosotros hacemos todo esto, mirá que tremendo, y que en realidad no es tan así lo que hacen. De hecho, leía yo una entrevista con un abogado especialista en tráfico de personas que le decía a la revista Rolling Stone que al vender la idea de que el abuso de menores tiene esta forma así como de oscuras redes que te llevan a los nenes a Colombia y no sé qué, como que eso hace que víctimas que sufren otro tipo de abuso doméstico de este tipo, o sea, de pedofilia, más doméstico, digamos, familiar, un padre o una madre, ¿no? que explota sexualmente a sus hijos, o sea, que vende los servicios, diciéndolo muy feo, ¿no? Pero de los hijos a otras personas. O sea, cosas que no son esto, no, ¿verdad? Que no es una red, sino que es algo que ocurre en una cosa más de entrecasa, que es lo más común, hace que la gente crea que eso es menos común de lo que es y que lo más común es lo otro, ¿se entiende? Entonces que hay menos fondos destinados a combatir lo que en realidad sucede más comúnmente, o que capaz que hay víctimas que sufren eso y no lo reconocen porque dicen, bueno, yo no estoy secuestrada en la selva, sino que estoy acá con mi tío que hace no sé qué, ¿entendés? Entonces como que hay críticos que dicen, al llevarlo hacia lo espectacular, están complicando a la gente que lo vive de otra manera. Pero de nuevo, es una discusión interesante, pero lo que podemos decir es, bueno, pues es una película, tampoco es que esta película va a hacer que va a tener un impacto tan grande, ¿no? Como se habla muchas veces con el cine, a veces se le hace parecer que tiene más fuerza de la que tiene, o es una discusión que a mí me encanta, ¿no? Hasta dónde llega el cine a generar violencia, por ejemplo, hasta dónde está reflejando la violencia que hay en la sociedad, hasta dónde simplemente es un espectáculo y un entretenimiento y que tenés que quedarte con eso y no creer que la realidad es eso, sino que, bueno, esto suceden otras cosas, ¿no? Hasta ahí decíamos, bueno, ese aspecto. Todavía no entramos en las teorías conspirativas. Pero vayamos a las controversias que ha generado. Una tiene que ver con que en torno al sonido de la libertad, uno de los aspectos que se ha cuestionado es que en realidad la película estaba terminada hace años, en 2018 ya estaba terminada. Y nadie la quería estrenar, ¿no? De hecho, la tenía Fox. Fox había comprado los derechos de distribución. Los que sigan atentamente las guerras del streaming recordarán que Fox la compró Disney hace ya unos años, y en ese proceso de absorción de Fox, Disney decide encajonar la película. Ahí entra en una especie de batalla legal en cual los productores terminan como recuperando los derechos porque la querían estrenar y Disney no le interesaba, y entonces lograron finalmente un acuerdo con esta productora que mencioné antes, esta distribuidora que se llama Angel Studios, lo cual ha llevado a gente a especular, Disney no quería que esta película se viera, Disney no quería que se hablara de la pedofilia, ¿por qué? ¿No? Como, ¿qué tiene Disney en contra de que esto salga a la luz? Alguna gente empezó a especular hacia ese lado, entonces ya se venía hablando de esto. Además, Jim Caviezel, el que ya mencioné que es el protagonista, que algunos lo pueden ubicar por La Pasión de Cristo, ¿te acordás? Hace sí, casi 20 años, creo que es 2004-2005, película de Mel Gibson, donde él hace de Jesús. Él venía, como que él hablaba, se sabía que esta película existía, él además se siente
o se ha puesto en un lugar como que él está en una lista negra en Hollywood, como él es de derecha, como que no le dan papeles y demás, es lo que él dice por lo menos. Y entonces esto cayó como a Hollywood no quiere que salga El Sonido de la Libertad, que además con el nombre que tiene está como presa, El Sonido de la Libertad está como presa, claro. ¿no? Entonces finalmente ahora llega a la luz a partir de esta distribuidora que es Angel Studios. Y contanos, Angel Studios, ¿qué nos puedes decir como tal de esta compañía? Bueno, la particularidad que tiene es una distribuidora nueva que se especializa en contenido cristiano, que es algo que en Estados Unidos hay mucho, hay una industria de lo cristiano, digamos, o sea, hay rock cristiano, o sea, hay música cristiana, dentro de eso no solo música de iglesia, que la hay, o sea, hay coros de iglesia que hacen discos, algunos que están muy buenos, pero también hay rock cristiano, por ejemplo, ¿no? Hay películas que se venden para un mercado cristiano, que después no llega capaz a un público general. No es que es La Pasión de Cristo, sino que son películas más chicas, que se venden en el sur de Estados Unidos, donde hay un peso muy grande de las iglesias tipo evangélicas y eso, ¿verdad? Angel Studios tenía hasta ahora alguna serie, por ejemplo una que se llama The Chosen One, El Elegido, que es también sobre la vida de Jesús, alguna sobre Moisés o Abraham, no me acuerdo ahora, perdón que me confunda de los profetas, pero en fin. Está destinada a lo que hacen, está destinada a ese tipo de público y además venían ya apostando a este sistema de financiamiento que vos mencionabas antes, que era tipo cadena de favores. ¿Viste? Eso no solo lo hicieron con El Sonido de la Libertad, sino que lo vienen haciendo con otras cosas. En plan, ellos buscan inversores ángeles, ¿no? Por eso se llama así también, para que financien y digan, bueno, vos en la página de Angel Studios, si entras, tenés la opción que es pagar por otros. Es decir, vos pagar la entrada de una especie de caridad para que otra gente que capaz que no tiene plata para ir al cine, que en Estados Unidos el cine es carísimo, sale $20 la entrada. Mira. Capaz que un poco menos, $20. Yo cuando estuve allá hace poco fui a ver una que era tipo una pantalla muy grande y demás, capaz que salen un poquito menos, no sé, 15, ponele, pero es más caro que acá, que salen $10 más o menos la entrada, que igual es caro ir al cine acá, ¿no? Pero en fin, allá es más caro aún y bueno, entonces tienen ese sistema de distribución. Se especializan más que en contenido cristiano, en contenido de lo que ellos llaman faith-based, que es basado en la fe. Esto es, puede ser algo explícitamente cristiano, como estamos hablando de una serie sobre la vida de Jesús, o algo que represente los valores cristianos y que no necesariamente sea una película religiosa, pero que defienda o represente esos valores. Ayer leía unas declaraciones del CEO, del gerente general, que te gusta más a vos, de Angel Studios, que decía, bueno, en el cine hoy, o el mundo hoy necesita historias que den esperanza. Dice, están pasando muchas cosas complicadas, la pandemia y demás. La gente necesita esperanza. Y sin embargo, el cine, las series, lo que hay es muy cínico, más oscuro, no es lo que la gente precisa. Entonces ellos dicen, nosotros venimos a traer historias que potencien la luz, dicen. En esto de la cadena de favores, algunos han criticado que las cifras de venta de entradas tan altas que ha tenido esta película están un poco infladas, porque alguien viene y dice, bueno, yo pago 40 entradas y capaz pero no que quiere después... decir que después vayan 40 personas Eso, a verla. exacto. De repente se ha reportado, no estoy seguro 100%, pero por lo menos hay rumores de que hubo salas enteras pagas, pero vacías, como que no había ido nadie o había muy poquita gente, pero todo eso cuenta como venta de entradas para la cuenta después. O sea que hay cierta discusión ahí en cuán exitosa es la película, pero lo cierto es que viene con un montón de rum, digamos. Bien. Pero los vínculos del Sonido de la Libertad con el cristianismo ¿han generado alguna controversia como tal? No, yo lo traigo como contexto porque capaz que hay alguien que no le interesa ver una película cristiana y esto no es exactamente una película cristiana, pero hay que entender de dónde viene. O sea, viene de una compañía que se especializa en eso. Y bueno, lo que a mí sí me llamó la atención es que es una película chica, como decías vos al principio, un presupuesto de $14 millones, que para Hollywood es bastante poco. Se estrenan un montón de películas chicas acá, no es raro, por supuesto, que no lleguen. Lo que sí me llamó la atención a mí, y esto lo saco de algunos periodistas argentinos que lo hicieron notar, es que en Argentina sí se hizo una van premier muy grande con invitados de alto nivel, tipo Esteban Lamote, Florencia Peña, Pampita, no como famosos que habían ido, se sacaban fotos en la alfombra roja con esta película y después hacían posteos en redes, vayan a verla, está como de una manera tal que es igual a cuando hacen posteos de influencer, de venda de algo, con lo cual parecía que eran posteos pagos. No está confirmado, pero por lo menos parecía que eran posteos pagos, lo cual habla de una financiación, como una intención de distribuirla a gran escala, ¿no? De darle un montón de fuerza también internacional a esta película,
de una manera en la que no estamos tan acostumbrados con otras. O sea, hay otras que llegan, ya son como tanques, digamos. La última de Indiana Jones, qué sé yo, que no anduvo muy bien, pero ponele, llega y vos ya conoces al personaje, te ponen los trailers, algunos afiches en la calle y ya está. No necesitan hacer un evento con famosos. Y acá lo hubo, lo cual por lo menos llama la atención como que hay un sistema de distribución diferente. Bien. ¿Está? Hablemos ahora sí, ¿no? De uno de los puntos que vos querías tocar, que es las teorías conspirativas, que te encantan, no porque seas un conspirador, a vos te gusta como derribarlas, ¿no? Sí, me encanta y también indagar, desentrañar, entender, porque hay gente que cae en estos, en inglés dicen rabbit hole, que es como el conejo de Alicia en el País de las Maravillas, como la madriguera del conejo, como cuando Alicia se cae, sí. Como vos meterte por ahí, ellos le dicen caer en el rabbit hole, o podríamos decir como un agujero negro, ¿no? Como cuando empezás a leer algo y pasás a leer otra cosa en internet, ¿no? Pasás a leer otra cosa y de repente decís, ¿cómo llegué a esto? En noches de insomnio, no sé si me mirás como que nunca te pasó, pero a mí alguna vez me pasó. Pero yo siempre tuve la capacidad de decir, bueno, acá freno, ¿verdad? Pero hay otra gente que sigue en caída. Y esta película, el está vinculada. Está vinculada a teorías conspirativas, sí. O pone el tema arriba de la mesa. Y acá nuestro querido compañero Gustavo Calvo, de La Hora Global y de la mesa del Tiempo Libre, iba a decir, de la Mesa Internacional, por supuesto, él lo llamaría la guerra cultural. O sea, esta película cae dentro de lo que en Estados Unidos tienen como una especie de batalla cultural. Entonces esta película es como que cae del lado de la derecha, es como la defendida por gente más de derecha, cristiana, como decíamos, del sur de Estados Unidos, iglesias evangélicas y demás, que han incluso salido a decir como, la gente no quieren que veamos esta película, ¿no? Hay que verla porque no quieren que la veamos. Y del otro lado, gente como más, entre comillas, de izquierda, en Estados Unidos, que ha salido a decir no hay que verla por estos motivos, ¿no? Cayó dentro de esa batalla cultural, lo cual creo es injusto con la película, pero por lo menos nos da pie para hablar de por qué pasa eso. Porque no es una película de Clint Eastwood, que es un tipo de derecha, ¿verdad? Y con la que nadie hace ningún aspaviento de si hay que verla o no. ¿Por qué con esta sí pasa? Y ahí ¿por qué la gente dice esta película promueve teorías conspirativas? Alguna gente dice eso, ¿no? Todo se reduce a la letra Q. A ver. Acá es donde se pone más divertida la cosa. QAnon o QAnon es el nombre con el que se conoce el movimiento político de base, de extrema derecha, trumpista, así a full, que surgió en los confines más recónditos de Internet, pero que desemboca, por eso decía que estas cosas tienen consecuencias reales, desemboca en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. Ahí fue que la mayoría de nosotros nos percatamos de que no. Había algunos que lo veníamos siguiendo como, che, qué divertido esto, qué gente pintoresca, y de repente estaban invadiendo el Parlamento, ¿no? Un episodio en el que murió gente, no es que solamente invadieron claro. Y hubo un poco de ruido, hubo varios muertos, incluido un policía del Capitolio y varios manifestantes, además de cantidad de heridos. ¿Qué tiene que ver QAnon con esta película? A veces se le dice simplemente Q, ¿no? Una es la temática, que ahora explico más, pero gran parte del trasfondo de QAnon tiene que ver con la supuesta existencia de redes de pedofilia inmiscuidas en las élites políticas de Estados Unidos, particularmente las del Partido Demócrata. Por eso, como gente de derecha que defiende esto, porque dicen los otros son pedófilos, ¿no? Y la otra es que el protagonista que mencioné antes, Jim Caviezel, que como decía lo pueden ubicar como el Jesús de la Pasión de Cristo, Jim Caviezel se ha declarado a favor de QAnon. O sea, posteriormente a que la película ya estaba terminada, cuando él luchaba por que saliera, él ha salido a decir que él está a favor de esto y ha promovido varias cosas, como no solo que hay que combatir el tráfico sexual de niños, sino como que ha ido un paso más allá. Veía que en la promoción de esta película, en un evento, dijo que había que combatir el tráfico sexual de niños, al diablo y a los valores liberales, entendiendo liberales no como Milei, sino como lo que ellos llaman, como lo que nosotros llamaríamos progresista. Ellos le dicen liberal, nosotros seríamos como progresista. El diablo, dijo, así nomás. De una. No anduvo con medias tintas. No, es que en esto de QAnon no hay nada de medias tintas. Por eso me parece muy entretenido, muy interesante. No sé si entretenido es la mejor palabra, pero por lo menos me parece muy interesante. Últimamente el director de la película, que se llama Alejandro Monteverde, del Sonido de la Libertad, ha tratado de deslindarlo. Ha dicho, bueno, me quieren atar esto con la teoría y en realidad no tiene nada que ver. Pero incluso Tim Ballard, que es el que mencionábamos, esta persona que tiene la ONG en la que se basa la película, la que se inspira la película, él ha dicho, bueno, por lo menos que la gente hable de la teoría conspirativa sirve para echar luz sobre la pedofilia y que es un tema real, ¿no? Entonces como que él dice, bueno, por más que haya teorías conspirativas, a nosotros nos sirve como para seguir echando luz sobre este tema. Enseguida volvemos con esta columna de Gastón hablando del Sonido de la Libertad.
hablando sí de cine, pero también de satanismo, de pedofilia y de teorías conspirativas. Una historia de teorías conspirativas y cine. A partir del estreno ayer de la película El sonido de la libertad, que trata sobre una organización que combate redes de tráfico sexual de niños y que ha sido señalada por tener vínculos con el movimiento QAnon. De eso estamos conversando y estamos tratando de desentrañar esas teorías y qué tiene que ver con la película con Gastón González. ¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288. ¿Cuántos niños has encontrado? Este es el crimen internacional con más rápido crecimiento que el mundo haya visto. Ya ha sobrepasado el tráfico ilegal de armas y pronto sobrepasará el tráfico de drogas. Porque solo se puede vender una bolsa de cocaína una vez. Pero un niño, de 5 a 10 veces al día. Los niños de Dios no están a la venta. En cuanto cierro los ojos, veo los rostros de esos niños. Gastón, hicimos toda esa puesta a punto de, bueno, algunas de las cuestiones que caracterizan a la película, de quién finalmente la estrenó, la controversia en torno al tiempo que pasó para que se estrenara. Ahora nos decías, bueno, tiene puntos de contacto con QAnon, que es el nombre con el que conocemos al movimiento político de base de extrema derecha, que fue el que invadió y promovió la invasión al Capitolio. Pero volvamos a la película. A ver, ¿qué punto de contacto hay entre QAnon y la película, El silencio de la libertad? Así una línea de tiempo rápida te hago. Para llegar a esto y para entender. Pues me parece para entender los vínculos primero hay que entender un poco más de QAnon. En 2016, en la campaña electoral de Donald Trump y Hillary Clinton, ¿no?, rumbo a las elecciones, poquitos días antes de las elecciones, en Wikileaks, en la web, se publicaron los mails filtrados de John Podesta, que era el jefe de campaña de Hillary. Algunos así tipo detectives de internet, ¿no?, que se obsesionaron con el tema, leyendo punto por punto, ¿no?, todo lo que había, todos los mails, buscando información que probara cierta corrupción o algo, ¿no?, para sacarle de suciedad para la campaña. Alguna gente empezó a notar que varias veces en varios mails se hablaba de pizza, de salir a comer pizza, digamos, ¿no?, de salir a comer una pizza, no sé qué, y muchas veces un mismo restaurante que era Comet Ping Pong, que es un restaurante que está en Washington DC, donde estaban ellos, ¿no? Hubo gente que empezó a especular, capaz, que cuando hablan de pizza están hablando de pedofilia, están hablando de niños. Es un código para que nadie sepa, pero están hablando de eso. Hasta tal punto fue creciendo eso, como adherentes a la teoría de esta gente es pedófila y hay una red de pedofilia oculta en Washington liderada por políticos demócratas, que un tipo fue con una escopeta, un rifle de esos AR. Esto en verdad. No es todo de verdad. Lo que estás diciendo es de verdad. Ocurrió en 2016. Se le conoce como Pizzagate, los que quieran buscar. Un tipo fue con una escopeta y tiró 3 tiros adentro del local hasta que lo redujeron. No hirió a nadie. Y él dijo que había ido a investigar y buscando el sótano que supuestamente había, que el local no tenía. Donde estaban los niños. El local no tenía un sótano, el tema se investigó y además no se encontró ningún tipo de prueba de que en Comet Ping Pong hubiera una red de pedofilia, ni ningún vínculo de John Podesta ni de nadie del Partido Demócrata. Los conspiranoicos que dicen lo están ocultando, ¿verdad? Los poderes están tan podridos que están ocultando esto, pero esto es real. O sea, este tipo fue a investigar y no pudo porque lo pararon, digamos, pero había de verdad algo, ¿no? Eso es lo que hubo gente que siga pensando eso y no ayudó nada que por ese tiempo fue cuando detuvieron a Jeffrey Epstein, de quien hay un documental que se volvió bastante conocido ahí en Netflix, Filthy Rich se llama en inglés, no me acuerdo en español, Asquerosamente Rico creo que se llama el documental. Jeffrey Epstein, un tipo muy rico, por eso el documental, que sí tenía una red de tráfico y demás, con vínculos con la alta sociedad de Estados Unidos, que nunca se probó que hubieran ido a consumir sus servicios, por ejemplo Bill Gates, Clinton, no Hillary sino Bill, ¿no? Donald Trump también tiene fotos con él, algún video con él, aunque dicen, bueno, pero no tiene nada que ver, ¿no? Los conspiranoicos que están de este lado dicen, bueno, Trump no tiene nada que ver, pero sí toda esta gente estaba totalmente podrida por esta suciedad, ¿no? Y pedofilia y demás. O sea, la teoría es que la red esta de pedofilia es tan grande y tan poderosa, compuesta por gente tan poderosa, que tienen comprados a los medios, que tienen infiltrado Hollywood, el Papa Francisco, el Dalai Lama son gente que está también metida, ¿no? Entonces por eso es tan difícil sacarlo a la luz, porque toda esta gente está metida.
¿no? Eso dicen ellos. ¿Y dónde entran el diablo y Donald Trump en todo esto que los mencionaste? Bueno, para seguir con el contexto, en Estados Unidos tienen un temita con el diablo, o sea, que tienen como, cada tanto aparece algo y hay quemas de libros, porque esto es satánico y demás, viste, cada tanto quemaban en una época libros de Harry Potter porque eran de magia y gente son grupúsculos, ¿no? Pero hay gente que tiene como una especie de obsesión, digamos, con el tema del satanismo. Esto fue llevado a un extremo en los años 80, lo que se conoce hoy en día como el Satanic Panic o el pánico satánico. Fue cuando hubo más de 10.000 denuncias en todo el país de ritos satánicos donde se practicaban violaciones y pedofilia. Denuncias que llegaron a la justicia en muchos casos, que fueron investigadas, no se probó nada, ninguna de estas 12.000 y pico de denuncias no se probó nunca nada, pero hubo juicios muy largos, muy mediáticos. El más conocido capaz que es el juicio McMartin, que es un jardín de infantes de la familia McMartin, donde una denunciante se le va a decir que estaban haciendo ritos satánicos con los niños primero declararon que sí, que había magia y demás, y al final, a lo largo de la investigación, que duró años, no hubo ninguna prueba. Los niños terminaron admitiendo cuando crecieron un poco que los habían como forzado a declarar, o que presionados por la fiscalía y demás, terminaban inventando cosas, ¿no? Niños chiquitos, por supuesto era un jardín, y que la denunciante de esa primera estaba clínicamente loca, o sea que había inventado cosas. Entonces finalmente eso quedó en la nada. Y no fue el único caso de un jardín donde se acusó de que había ritos satánicos, o sea, eso fue algo que pasó mucho en Estados Unidos en los años 80. Eso hoy se lo conoce como un pánico moral, o sea, la gente sugestionada denunciaba donde no había nada. Decía, esto está pasando, entonces, como sé que está pasando, acá hay algo medio sospechoso y hago la denuncia. Hoy en día se dice eso, ¿no? Es un pánico moral. Después eso aflojó, pero quedó como ese tema del satanismo cada tanto resurge. Nunca con tanta fuerza hasta ahora, pero cada tanto resurge. Y lo que hay que agregar, que es lo más absurdo de todo, es el adenocromo, que es un componente químico que existe, pero que no tiene fines médicos. Y lo que dice esta gente es, estas organizaciones no solo violan y secuestran niños, sino que además les hacen ritos para sacarles el adenocromo, que es este compuesto, y usarlo para hacer un elixir de la juventud. O sea, lo que te estoy diciendo es absurdo, es de película de terror, ¿verdad? Pero hay gente que cree en serio que el adenocromo es algo que se saca, que no es cierto, que se saque de los niños, que no es cierto que se use para ser eternamente joven, pero hay gente que dice que Hillary Clinton tiene una red de pedofilia para sacarle esto a los niños. ¿Está? ¿Me seguís? Hasta ahí venimos bien. Venimos bien. Esto es real, hay gente que piensa esto en serio, ¿verdad? Entonces, claro, cuando vos vas y le decís, pero mirá que el adenocromo es algo sintético, que no se saca de nada, de la naturaleza, y mucho menos de niños, no te creen. ¿Por qué? Porque la red esta está infiltrada hasta tal punto que los científicos, por ejemplo, Anthony Fauci, ¿no? el del COVID-19, está comprado. O capaz que también está metido. Claro. ¿No? Entonces ahí es imposible de convencerlos. Vos me preguntabas también por Trump. Sí, Trump. ¿Qué pasa con Trump? Bueno, el origen de QAnon, decíamos, se da esto del Pizzagate, es un poquito antes de la elección. El movimiento Q en sí surge durante el gobierno de Trump en 2017 en una web recóndita que se llama 4chan, que tienen como una especie de filosofía como la extrema libertad de expresión. Entonces de repente hay foros de nazismo y pro-nazismo, no de los horrores, sino de como que esa gente que cada tanto aparece con banderas nazis por la calle se organizan a través de este tipo de lugares, ¿no? Donde como que no se los censura para nada. Y ahí empezaron a pasar posteos medio misteriosos, siempre como crípticos, de alguien que firmaba solamente como Q y que decía que que era alguien del gobierno de Trump, que tenía una autorización de acceso a nivel Q, que es una de las de mayor acceso a documentación secreta que tiene el gobierno de Estados Unidos. O sea, esta persona decía, yo tengo acceso a los mayores secretos del Estado y entonces tengo información real sobre todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces se decía, bueno, Hillary Clinton está por ir presa, en cualquier momento la detienen, y demás. Y ahí se fue generando gente que trataba de desentrañar los posteos de Q, porque eran, como te digo, crípticos, tenían como mensajes encubiertos, sin código, y entonces empezó a generar una comunidad de gente, youtubers, en otras redes también, tratando de procesar esto que iba creciendo y creciendo y creciendo. Y siempre lo que salía era como que Trump era la especie de caballero que estaba combatiendo contra toda esta maldad, ¿no? Incluso algunos creían que él era Q, que él era este tipo que estaba haciendo posteos secretos en código y demás, pero que no podía salir en público porque todavía no tenía como todo pronto para detener a toda esta gente, que iba a pasar en cualquier momento. En cualquier momento los detenían, ¿no? Eso era como algo que estaba siempre de fondo. Y
toda esta gente era pedófila y satanista, y él estaba luchando contra ellos, ¿no? Él era como el caballero, como te decía. Y se hablaba mucho de la frase, se viene la tormenta. La tormenta era ese momento en el que todo iba a salir a la luz, y toda esta gente iba a ir presa, y Trump iba como a salir como el gran ser de luz, digamos, Claro. que había derrotado que venía a la maldad. y a dejar al descubierto toda esta trama que había atrás. ¿Y Trump alguna vez habló de esto, efectivamente? Nunca frontalmente, le preguntaron varias veces, él muchas veces dijo, bueno, sé que son gente que está muy en contra de la pedofilia, con lo cual yo estoy a favor, decía, ¿no? Pero muchas veces retuiteaba memes o cosas vinculadas que daban a entender como que él por lo menos sabía que esto existía y como que le daba para adelante, pero nunca frontalmente. Sí aparecieron como personas vinculadas al gobierno que sí están explícitamente asociadas con Q. Ha entrado en las elecciones de medio término de 2018, entró por lo menos una legisladora que era salida del movimiento QAnon al gobierno, del parlamento, y después uno de los más vocales defensores, impulsores de la teoría de Q es Michael Flynn, que fue el primer asesor en materia de seguridad nacional de Trump. Lo echaron al muy poco tiempo por como te digo, 20 días, ¿no? Porque le salieron unas cosas medio extrañas. Y de entonces lo que él dice, bueno, esto fue estos poderes ocultos me sacaron a mí del gobierno, pero es porque está toda esta gente, ¿no? Entonces él es como de las caras más visibles de QAnon es Michael Flynn, que era, como te decía, del gobierno de Trump. Incluso Flynn, en 2021, ahí cuando estaba por asumir Joe Biden, cuando se venía discutiendo que había habido corrupción y que la elección era un fraude y todo eso, dicho por Trump, ¿no? Lo que Flynn salió a decir públicamente era que Trump tenía que suspender la Constitución, llamar a un gobierno tipo de ley marcial, así militar, ¿no? Y llamar a elecciones nuevas y meter preso a Joe Biden y a toda esta gente que había hecho corrupción y que estaba metida en todo esto, ¿no? O sea, como fuerte, ¿no? No es un tipo en un foro, sino que es alguien que es un general, o es un tipo importante dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas, que ya estaba retirado y demás, pero que es alguien, ¿no? No es un X. Nos venías haciendo como la línea del tiempo, ¿no? De QAnon. Y bueno, después, claro, desemboca en la invasión al Capitolio 2021. De alguna manera ahí te hiciste un salto con lo de Michael Flynn, pero si vamos a cómo fue creciendo este movimiento, ¿por qué termina después, se sabe? Y bueno, claro, es porque toda esta gente venía diciendo, incluso había dentro del movimiento QAnon se decía el 6 de enero, este día que era el día que el Parlamento iba a confirmar el triunfo de Joe Biden, donde era como la última chance de que lo rechazaran. Habían dicho, bueno, ese día Trump va finalmente a salir públicamente a mostrar toda la información y a meter a toda esta gente presa. Incluso se hablaba de que los iban a ejecutar a los demócratas, ¿no? Como estoy diciendo, capaz que cosas muy radicales, que capaz que no eran todos, pero igual hay gente, los menos radicales igual son radicales, ¿no? Dentro del movimiento Q. Lo que sí esta gente estaba asociada porque, por ejemplo, si te acordás de las imágenes de ese día, había un tipo con un casco con cuernos. Sí, claro, que quedó como fue el que más llamó la atención, ¿no? Fue como la imagen, claro, el ícono de la invasión. Y ese tipo se lo conoce como el chamán de QAnon, o sea, era alguien conocido dentro de esos foros, dentro de esos ambientes de QAnon que llevaron a ese día. ¿Y después qué ha pasado? ¿QAnon sigue teniendo importancia después que se terminó el gobierno de Trump? Y bueno, uno capaz que podría pensar que dado que el gobierno de Trump terminó y él nunca salió a meter preso a nadie, es que en realidad no tenía toda esa información. Pero bueno, estamos hablando de gente que ya entró dentro de este agujero del conejo, de la madriguera del conejo, y que no es difícil de sacarla, ¿no? Y que te dicen, bueno, es que en realidad todavía no tiene toda la información, o es que sigue luchando contra estos poderes ocultos. Hace poco, por ejemplo, hubo una multitud de gente que se congregó en Dallas, donde fue asesinado John Fitzgerald Kennedy en el 63, si no recuerdo mal, porque supuestamente el hijo de Kennedy, que también murió en los años 90, y el propio JFK iban a volver, porque en realidad estaban escondidos, estaban vivos, estaban escondidos, iban a volver. Se había muerto. No, y entonces el hijo de Kennedy iba a salir para ser el nuevo candidato del Partido Republicano, cosa que no pasó, pero hubo gente que se reunió a esperarlo, ¿se entiende? O sea, no es solamente algo como un chiste, sino que hubo gente que fue a esperar el regreso de el hijo de Kennedy. La pandemia también impulsó muchas teorías conspirativas, gente encerrada en la casa, mirando internet sin parar, ¿no? Entrando más fácilmente en este tipo de lugares. Aparecen otras redes, aparece TikTok, donde mucha gente hace videos con este tipo de cosas. Entonces es como que se aumenta la cantidad de canales por los cuales puedes entrar, al mismo tiempo que la gente estaba mentalmente inestable o sensible, si querés, con miedo, ¿no? Por lo que estaba pasando.
y encerrada en la casa. Entonces eso hace que se impulse. Incluso apareció ahora, hay un candidato demócrata, porque hablamos solo de Biden, pero no es el único candidato del Partido Demócrata. Está Robert F. Kennedy Jr., que es el hijo de Robert Kennedy, el sobrino de JFK. Bobby Kennedy era un senador muy importante que también fue asesinado en los años 60. La familia Kennedy tiene una mala suerte espectacular. El hijo de Bobby Kennedy es ahora uno de los candidatos del Partido Demócrata, con una candidatura en plan, no te digo pro QAnon, porque es del Partido Demócrata, pero como que le da para adelante a mucha teoría conspirativa. Es un antivacunas y demás, entonces como que está muy vinculado con este tipo de movimientos desde otro ángulo, pero sigue vinculado. De cualquier manera, lo más interesante para hablar más allá de la política es cómo QAnon ha dado impulso a teorías que tienen que ver con la pedofilia, y ahí volvemos a la película. Recordanos eso, a ver, ¿a qué te referís? ¿Cómo enganchamos? Bueno, así como hablamos del pánico moral de los años 80 del satanismo, es la difusión de que en realidad hay una red de pedofilia oculta ha hecho que mucha gente empiece a sospechar que hay pedofilia donde no la hay y a hacer denuncias. Así como estaban antes las denuncias de ritos satánicos en jardines de infantes, ahora hay gente que dice, bueno, acá hay un nene que está llorando en el supermercado, ¿no será que no es el padre? ¿No será que lo tiene secuestrado? ¿No? Como empiezan a aparecer ese tipo de casos. En 2020, a través de TikTok, de Twitter y de influencers de Instagram, se difundió mucho, por ejemplo, que una compañía que vende muebles online, que se llama Wayfair, estaba traficando niños. Esto todo surgido porque había una persona que posteó, che, qué raro, esta compañía tiene un almohadón que vale $100 y el mismo almohadón vale $10.000, pero con ahí la foto es la misma, pero dice almohadón, como que te diga Micaela González. Y Micaela González era una chica que había desaparecido. Entonces decía alguien, ¿no será que es un código para que si vos querés comprar a Micaela González la comprás acá? ¿Se entiende? Sí, sí. No, como que estaban ocultando la venta de niños, y en realidad Micaela González ya había aparecido. Eso es lo más loco de todo. Micaela González estaba en la casa viendo cómo se difundía eso, porque ella era una chica que le cambié el nombre, con la que pasó específicamente se llamaba Samara, no me acuerdo ahora el apellido. Pasó con varios. Samara se había escapado de la casa, era una adolescente, a los días volvió, pero a los meses apareció como que estaba secuestrada por esta compañía, ¿no? Entonces esto se expandió muchísimo, la policía tuvo que investigar a la empresa, no llegó a nada, pero sí se generó como una histeria, y organizaciones que trabajan en el tema de trata advirtieron que esos días de mayor histeria no podían hacer su trabajo normal, de estas cosas más domésticas que estábamos hablando. Le llovían las denuncias. Le llovían las denuncias de gente que decía, no, mirá que acá no sé qué y mirá que acá no sé cuánto, ¿no? Entonces como que estaban tipo sobrepasados por denuncias de gente en medio de una histeria provocada por algo surgido de las redes sociales. Bien. He hecho todo este viaje, como decías, ¿no? Que nos llevó por todos estos vericuetos, por todas estas cosas increíbles, por todos esos agujeros negros donde se mete esta gente. Con este repaso, ir a ver El Sonido de la Libertad al cine, uno puede decir, ¿qué pasa? ¿Hace que uno termine apoyando estas teorías conspirativas o no? ¿Hay que ir o no hay que ir? Yo diría que por supuesto que no. ¿Es un dilema? Es una película. ¿Es algo que nos tenemos que plantear? Yo creo que no. Es una película que uno, si tiene ganas de verla, que la vaya a ver. Ahora, no viene mal conocer todo este contexto, ¿no? O sea, saber que vinculada con la película está pasando todo este fenómeno. Que no está pasando en Uruguay, que está pasando en Estados Unidos, pero que a través de las redes y demás no está tan lejos, ¿no? Y este tipo de cosas, que yo sepa, no han pasado acá, ¿no? De denuncias de pedofilia y demás, pero quién sabe, ¿no? O sea, al final está todo muy vinculado. Lo que dicen los críticos de la película es que, lo que decía antes, ¿no? Que a lo que ellos exageran el trabajo de la organización Operation Underground Railroad, como que exageran la prevalencia que tienen estas redes de tráfico, y entonces eso le aporta sustento a QAnon, ¿se entiende? O sea, como a lo que esta película da a entender que este tráfico de niños es tan común, eso hace que una persona que ve QAnon dude menos, porque dice, si esto es real, entonces capaz que no son ritos satánicos, capaz que no le sacan el compuesto químico adenocromo para hacer un elixir de la eterna juventud, pero capaz que sí hay redes de pedofilia de este tipo, que pueden que existan, ¿no? Pero que por lo menos lo que dice la gente que trabaja en trata es que son menos prevalentes, y los problemas más graves son más de tipo abuso intrafamiliar que este tipo de cosas. Esto significa que alguien vea esta película y entre a una pizzería con un rifle buscando un sótano de niños, y probablemente no, pero no viene mal, como te digo, tener esto, porque en fin, cosas más raras se han visto, ¿no? Como estamos hablando. Y para quienes les interese saber un poco más de todo esto,
Les puedo recomendar un documental de HBO que se llama Q Into the Storm, por lo Q hacia la tormenta, que es lo que estábamos hablando de esa idea de que se venía una tormenta, ¿no? Como un gran evento. Y los que este está en inglés, o sea, los que entienden inglés y les interese, hay un podcast muy interesante del New York Times que se llama Rabbit Hole, como esto decíamos hablando del conejo de Alicia, que habla sobre cómo cae la gente en estos pozos sin fondo de teorías conspirativas y de una locura cada vez más desatada.